Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Vamos a tener el tiempo con la palabra del Señor y qué bien que esto hace a nuestra vida, ¿no? Es tan oportuna la oración que oraba nuestro hermano Pablito porque realmente necesitamos del Señor, necesitamos de su gracia para poder entender lo que el Señor quiere para nosotros. Permítanme orar nuevamente, no es para agregar nada, sino reconociendo mi debilidad, ¿no? En este tiempo y cuánto necesito del Señor y de su guía, ¿no? En lo personal para poder predicar el pasaje de hoy. Así que oremos nuevamente. Señor, gracias por esta mañana. Padre, reconocemos, además de todo lo que nuestro hermano decía, que es cierto, es así, Señor. Pero también reconocemos cuán débiles somos, Padre, cuán frágil es nuestra mente, nuestro corazón, cuán propensos a la distracción y a perder el foco de lo que es tu voluntad revelada tenemos, Señor. Ayúdame, Señor, en esta mañana a poder transmitir con gracia tu palabra y hacerlo con el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Quiero pedirte que tú tomes este tiempo. Sabemos que esto es lo que tú dejaste para tu iglesia, Padre, la predicación. Por ella personas se van a salvar y también se van a santificar, Padre. Ayúdanos a meditar en las verdades de tu palabra en esta mañana. En nombre de Jesús, amén. Quiero introducir esta predicación mencionándote algunas frases comunes que el mundo se repite día a día. La primera es: tu corazón y tus instintos son mucho más fiables que tu cerebro. Cuando sigues a tu corazón puedes estar seguro de que no te arrepentirás después. Otro autor dijo: todo el mundo quiere pertenecer o formar parte de algo más grande que ellos mismos, pero es importante seguir tu corazón y ser fiel a ti mismo en el proceso. Otro dijo: sigue tu corazón, haz lo que amas, porque yo luchaba constantemente con eso. Si está en tu corazón, ve por ello, no escuches a otras personas. Otro dijo: no sigas una tendencia, sigue tu corazón. Otro también dijo: no puedes vivir una mentira, tienes que seguir tu corazón. Y frases como estas son comunes, y hay muchísimas más. Hay muchas otras mentiras relacionadas a esto que alientan al hombre a alejarse de Dios y buscar su propio camino. Es que los deseos del corazón, cuando se ven perjudicados, tienen que ser alentados con esta clase de alicientes. Hoy vamos a ver en Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17, cuál es la característica de aquellos hombres que siguen su corazón. Y esto nos va a servir para examinarnos a nosotros mismos, a ver si no estamos en el mismo desenfreno de seguir nuestro corazón. Como hemos mencionado antes, en la iglesia había diferentes problemas. Pero uno de los que podemos asociar con los problemas que tenían era el factor económico, ¿no? En este sentido podemos distinguir a dos grupos de personas. El primer grupo era conformado por la mayoría de la congregación y eran los que le faltaban los recursos para poder vivir. Pero ellos, más allá del objetivo, que está bien buscar el sustento, ellos habían utilizado métodos pecaminosos, estaban buscando de manera incorrecta alcanzar esos objetivos respetables. Por ejemplo, había preferencias en la iglesia, venía un rico y le mostraban un trato diferente al que le mostraban a una persona pobre para obtener la ganancia de ese rico, ¿no? Había concesiones con el mundo, se hacían amigos del mundo para poder obtener también la ganancia del mundo. Sin embargo, hay otro grupo dentro de la iglesia, y ese grupo es notablemente más reducido, y ese es el que va a tratar estos versículos en esta sección. Estos hombres tenían posesiones, gozaban de un acaudalado sistema económico, podríamos decir. No tenían problemas de plata, diríamos hoy en día, ¿no? Tenían posesiones. Pero ¿qué pasa? Había un factor común que era lo mismo que le pasaba al grupo pobre de la iglesia, que era la mayoría, estaban descontentos. El descontento y el deseo de más hacía que estas personas se manejen totalmente independientes y sean
arrogantes a la hora de encarar sus proyectos de vida. Claro, en medio de todo el tumulto, recordad todo este contexto, ¿no?, en que está escribiendo Santiago, en medio de todo este tumulto y esta confusión, es fácil que personas con una capacidad financiera alta aprovechen esto para seguir sus propios criterios y enfoquen su corazón y su vida a lo que el corazón ya es propenso, a buscar las cosas materiales. Tenemos que reconocer eso, ¿no? En medio de todo este lío, este caos que se había generado en medio de la iglesia, ellos buscaban en forma indiscriminada cómo crecer más. Y Santiago al comienzo del capítulo indicó cuál es la raíz de este pecado que estaba golpeando a la iglesia, que se estaba manifestando. Y era la insatisfacción de un corazón soberbio que desea de manera insaciable. Desea de manera insaciable. Ese deseo del corazón que de forma orgullosa pretende oponerse a Dios y salir con las suyas. Y lo vimos en el versículo 4. Son los deseos del corazón los que llevan a las personas a renegar de todas esas situaciones inesperadas. Pero también son esos deseos insaciables que van a destruir a todo aquel que se interpone en su camino. Y ahí vemos la queja, la murmuración y el juicio que hacían estas personas. Pero finalmente estos deseos pretenciosos, soberbios, llevan a una persona a trazar planes completamente ajenos y egoístas, sin tener en cuenta a Dios. Y cuando llegamos al versículo 13 hasta el 17, podemos ver el pico más alto de lo que te puede llevar un deseo insaciable, de lo que te puede llevar esa soberbia que va en busca de sus deseos. Y ahí lo puedes ver. Quiero mencionarte algunas cosas y te las voy a volver a repetir después de leer el pasaje, pero déjame resumirte todo lo que vamos a ver hoy. Santiago está advirtiendo a la iglesia que los que siguen las pasiones desenfrenadas de su corazón viven centrados en ellos mismos. Su arrogancia no le permite considerar lo insignificante que son delante de la vida. Y esta ceguera los lleva a rechazar sutil pero abiertamente el señorío de Cristo y jactarse en su orgullo, dándole la espalda al señorío y a la soberanía de Dios, entregándose completamente al pecado. Quiero que tengas eso en mente, leamos el pasaje y te lo vuelvo a repetir. Dice el versículo 13, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Como te decía, Santiago lo que hace es advertir a estos hermanos. Aquellos que siguen las pasiones desenfrenadas de su corazón viven centrados en ellos mismos, su arrogancia no le permite considerar cuán insignificantes son y esta ceguera los lleva a un rechazo sutil y abierto al señorío de Cristo. Jactarse, entregarse completamente al pecado, dándole la espalda a la soberanía de Dios. El título del mensaje es Sigan su corazón, seguí tu corazón. Y fíjate cómo lo va a introducir Santiago. La primera expresión dice, vamos ahora. Vamos ahora. Esto es una locución enfática. Lo que hace Santiago acá es llamar la atención de los receptores por medio de esta interjección, podríamos decir. Claro, la utilización de este recurso expresa una alteración en las emociones. Santiago en este punto llega con un corazón totalmente cargado. Vos mirá desde el versículo 1 cómo fue tratando este pecado. Y acá él está cargado y él se va a dirigir a estas personas que están movidas por sus deseos insaciables. El asunto de la insatisfacción
comenzó a tocar fondo de manera profunda. Y Santiago lo que va a hacer con un tono firme, los quiere despertar antes que sea demasiado tarde. Hermanos, el tema de la insatisfacción es algo que nos va a desbordar. Hay un punto en el cual no hay retorno. Y Santiago lo que está haciendo es captando la atención para que esto no les ocurra. Mencionamos anteriormente la manera de captar la atención de Santiago. Muchas veces utilizó el sustantivo hermanos. ¿Recordad el caso evocativo? Hermanos. Después el tono fue subiendo y se dirigió a ellos como adúlteros. Después los llamó pecadores, los de doble ánimo. Pero ahora no utiliza un sustantivo o un adjetivo, sino que una expresión verbal. Y él les dice, vamos ahora, vamos ahora. Dicho sea de paso, esta construcción solamente se va a repetir en el capítulo 5, versículo 1, refiriéndose específicamente a los ricos. Necesitamos ver algunos detalles que tienen inferencia para interpretar esta expresión. En el texto griego, el verbo está en segunda persona plural. No se incluye Santiago en esto. Es, vayan, sigan. Está en modo imperativo, lo cual sugiere una orden. Esto es una orden que está dando Santiago. Pero también está en voz activa. Quiere decir que el sujeto va a realizar la acción del verbo. Y el tiempo presente marca un aspecto continuo. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, lo que te acabo de mencionar del verbo, y este recurso, esta locución enfática, lo que Santiago está queriendo decir es, sigan así. Continúen ahora, sigan con sus objetivos, denle, avancen en sus metas, sigan sus propios planes. Si eso es lo que se propusieron, háganlo. Sigan su corazón. De hecho, ustedes lo están haciendo constantemente. Eso es un recurso del lenguaje que también lo utilizamos nosotros, ¿no? Cuando algo nos disgusta, que decimos muchas veces, bueno, dale, seguí así, seguí por ese camino. Fíjate a lo que ha llegado Santiago acá. Y les va a decir, sigan así. ¿Y quiénes tienen que seguir así? Bueno, los que decís. Los que decís. Este es un participio que equivale al sujeto. Vosotros, ¿no? Vosotros los que decís. El tiempo presente está indicando también un aspecto continuo. Ellos constantemente están diciendo lo que dicen. ¿Por qué dicen constantemente eso? ¿Por qué hablan de estas cosas? Porque esto es lo que tienen en su corazón, ¿no? Lucas va a registrar las palabras de Cristo. De la abundancia del corazón habla la boca. Esto está en su corazón. Esto que están diciendo constantemente, que abundan en estas palabras, lo dicen porque viene de su corazón. Este grupo de personas que estaba dentro de la iglesia tenía esta particularidad. Había una insatisfacción en sus corazones tan grande que los perturbaba. Y este estado no solo estaba presente con los que tenían posesiones, riquezas materiales, también se hacía patente en varias personas, ¿no? Pero pensemos en el contexto, un poquito. Recordad lo que había pasado. La iglesia tuvo que salir urgente por la persecución. Una situación desfavorable para la mayoría, porque ahora tenían que buscar trabajo, buscar qué hacer. Pero había un grupo dentro de la iglesia que la verdad que esta situación les vino bárbaro, porque los comerciantes de la época lo que hacían justamente era emigrar constantemente a diferentes ciudades. Y por lo general, en ese momento, en la cultura judía, no había las mismas oportunidades que en la cultura griega. Entonces, era mejor proyectarse afuera, en algún lugar del imperio, para poder obtener mayores ganancias. Ahora, este grupo de personas estaba envuelto en toda esta situación. Estaban aprovechando esta situación. No les venía para nada mal. Cada vez se enriquecían más. Pero hay algo peligroso, ¿no? Porque solo estaban exponiendo que tenían una profesión. El Evangelio realmente no parecía generar grandes cambios en su vida. No estaban viviendo la realidad de su fe. Seguían su vida como cualquier persona moralista en el mundo. La única diferencia es que habían añadido
una creencia más a su sistema de valores. Ahora tengo otra verdad. Claro, esto representaba un peligro, ¿no? Ya hablamos del peligro que representaba para la iglesia a personas de esta clase, pero pensá en el peligro que representaba para ellos mismos vivir siguiendo su corazón, siguiendo sus propios beneficios. Es tremendo. ¿De qué manera ellos podían demostrar que habían nacido de nuevo? Cuando el Evangelio no era notable en sus vidas. Cuando simplemente era algo más, pero no era lo que impactaba cada área de su vida. Y esto que pide Santiago en realidad no es nada del otro mundo, ¿no? Es simplemente coherencia. Coherencia. Si profesás a Cristo, si confesás a Cristo, viví de acuerdo a esa confesión. No podés dejarte arrastrar por las posesiones materiales. Si decimos creer en Cristo, entonces debemos vivir por Él y para Él, y no para este mundo. Claro, quiero aclarar que esto no es un llamado a vivir de una manera irresponsable, ¿no? Claro que hay que planificar, claro que hay que atender las cosas materiales, pero hay que darle su lugar adecuado. Hay que poner en orden las prioridades, ¿no? Tal como lo dice Cristo. Jesús llamó a los discípulos a dejar el afán por las cosas materiales y a buscar su reino. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Un creyente verdadero sabe que tiene que dar pelea a la avaricia del corazón. No es que un creyente verdadero no lucha con estas cosas, pero sabe que tiene que librar una batalla. Porque él tiene que servir a algo más grande que los bienes materiales de este mundo. Él tiene que preocuparse por vivir la justicia de Cristo. Ahí Pablo le va a escribir a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11 al 12. No hace falta que lo busques, te lo leo. Va a decir: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y tiene que ver con el amor al dinero estas cosas, ¿no? Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. Echa mano de la vida eterna. Fuiste llamado a esto, Timoteo. Viví por esto. El creyente verdadero se tiene que distinguir completamente de una persona que no conoce al Señor. El creyente verdadero no sigue los deseos de su corazón. Pero claro, este mundo sí lo hace, ¿no? Este mundo sí sigue su corazón. Su lema es, como te decía al principio, seguí tu corazón. Que traducido es, sigan sus deseos. A veces pensamos que seguir los deseos del corazón tiene que ver con un tipo de pecado desenfrenado, de inmoralidad, de vicios, de un montón de cosas. Pero seguir el corazón de forma deliberada puede ser tan sutil que simplemente no te des cuenta. Porque, por ejemplo, Santiago va a decir que seguir el corazón es no hacer lo que sé que tengo que hacer, como lo va a decir al final en el versículo 17. No hacer lo que es debido por amor a hacer lo que quiero hacer es pecado. Y eso es seguir el corazón. Por eso es que el título de este mensaje es sigan su corazón. Claro, Santiago espera todo lo contrario, ¿no? Es un recurso para hacer que funciona a la inversa, no sigan su corazón, pero lo expresa de esa manera, ¿no? Sigan su corazón. Y es, dale, seguí así. Y hoy nos vamos a proponer a ver 4 características de aquellos que siguen los deseos de su corazón. Los que siguen su corazón, en primer lugar, proyectan su vida confiando en sí mismos. Los que siguen su corazón, en primer lugar, proyectan su vida confiando en sí mismos. Y eso lo puedes ver en el versículo 13. Dice: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. En el texto hay varios detalles que necesitamos observar. Primero, veamos los verbos. Iremos, estaremos, traficaremos y ganaremos. Los 4 verbos están en modo indicativo. Esto expresa la realidad de la acción. Esto es un hecho. Para ellos las metas de su corazón son inobjetables. Esta confianza es alimentada por una soberbia sin límites. En segundo lugar, las 4 acciones están en tiempo futuro. Ellos marcan lo que va a acontecer en el futuro.
El aspecto de este tiempo verbal tiene que ver con una continuidad. Constantemente estas personas están cegadas por sus pasiones y planifican y ordenan su vida, sus metas personales de esta manera, ¿no? Esto no es algo que, bueno, me propuse una vez hacer esto y después listo, me olvidé. No, constantemente lo hacen. No hay descanso para esto. También se puede ver la arrogancia en cómo centran su vida en el yo, y eso lo deja ver la voz de los verbos. El primer verbo está en voz media, y acá se enfatiza al sujeto. El segundo verbo está en voz activa, y se enfatiza la realización del sujeto. El tercer verbo, nuevamente en voz media, enfatizando al yo. Y el cuarto verbo está en voz activa, enfatizando la obra del sujeto. Esto se vería de la siguiente manera. Nosotros iremos, por lo tanto vamos a estar ahí. Es un hecho. Si esto es lo que nos hemos propuesto, nos van a ver ahí, en esa posición. Nosotros traficaremos, vamos a negociar. Entonces tengan por cierto que vamos a ganar, no vamos a perder. Nosotros ganamos. Eso es lo que están diciendo. Esto es una realidad. El motor de todos sus planes está movido por una confianza en sí mismo. Ellos confían en sí mismos. Hay un culto al yoísmo en la utilización de estos verbos. Siempre están ellos presentes. Nosotros traficaremos, nosotros iremos, nosotros estaremos, nosotros ganaremos, nosotros. Así son los deseos del corazón cuando son movidos por la soberbia. No lo puede frenar nada. No lo puede frenar nada. Esta semana compartíamos con Rebe la lección de los niños, y ahí en Génesis capítulo 11, versículo 1 al versículo 6, dice, y Jehová dijo, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ellos van a avanzar en esto. Lo ven así. Esta es su potencialidad, confían en sí mismos. Veamos un poco más este texto. Pero quiero mostrarte que seguir los deseos representa una ruina para el hombre. Y esta ruina no tiene, es implacable, no quieren ceder. Dice el versículo 13, hoy y mañana. Ahí tenés una conjunción copulativa, y, hoy y mañana. Pero en realidad debería haberse traducido como una conjunción disyuntiva, que es hoy o mañana. Vamos a hacer esto hoy o mañana. ¿Te das cuenta de la arrogancia? O sea, esto se va a hacer sí o sí. Y se va a hacer hoy o mañana. Dando a entender que es un hecho inminente. Es parte de la realidad. Y lo que está queriendo expresar esto es cuando nos plazca, cuando nos beneficie. En ese momento se va a hacer, pero se va a hacer. También se marca un lugar específico, iremos a tal ciudad. Acá la idea iremos es marcharse, viajar, apartarse. En realidad tiene que ver con una proyección de negocios. Tenemos algunos pasajes que muestran este mismo contexto en el que le da Santiago. Tiene que ver con ir y negociar. ¿Recordás el siervo que había recibido 5 talentos? Que fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Dice, iremos a tal ciudad. Se refiere a una ciudad con ciertas características. Claro, ellos saben lo que quieren. Saben el lugar que les conviene estar. Y marcan un proceso, ¿no? Estaremos allá un año. Y claro, te mencionaba al principio que el comercio de aquel tiempo tenía algunas diferencias a las que tiene hoy en día. La particularidad es que los comerciantes de ese momento se iban trasladando de ciudad en ciudad. Aquellas ciudades donde las oportunidades de intercambio eran más factibles o rentables, era donde proyectaban sus empresas. Claro, te repito, no estamos diciendo que está mal planificar y hacer negocios. En realidad deberíamos ser lo más productivo que podamos en esta vida para servir mejor a los propósitos de Dios. Y está bien aspirar el mejor sueldo posible, ¿eh? Está bien querer ganar el mayor dinero posible, pero cuando nuestra meta está el sostenimiento de la obra misionera.
Cuando nuestro fin no es acumular riquezas, sino más bien compartir, ofrendar. Cuando todas estas condiciones están presentes, es buenísimo aspirar a más. Es buenísimo la proyección. Pero cuando el objetivo de mis ganancias está centrado en mí mismo y no en mis hermanos en la obra del Señor, lo único que manifiesta el incremento de mis bienes es un corazón insatisfecho, que va tras sus deseos, que su confianza e identidad descansan en aquellas cosas que posee. Vos le sacás eso que tiene y no hay nada, hay un vacío. A la luz de estas verdades, tendríamos que examinar nuestro corazón, ¿no? Porque mucho de esto podríamos estar aplicando en este perfil. Nosotros decimos, qué soberbio, iremos, traficaremos, ganaremos, todo. Pero ellos tienen un fin en sí mismos. Si ese fin no está en Dios y en los propósitos de Dios, y está mal, es seguir el deseo del corazón. Ahora, si nosotros todo lo que hacemos no lo hacemos por Dios y por sus propósitos, entonces estamos en el mismo desenfreno de seguir los deseos de nuestro corazón. Ahí dice también, y traficaremos y ganaremos. Traficar es decir, vamos a negociar. Vamos a tener una ganancia, un lucro, un provecho. Esto se da por sentado. Es tremendo, ¿no? Porque no sé cómo puede elevarse más la altivez del corazón. Esa confianza en sí mismo va más allá. Porque aún muchas personas temen al hacer un negocio. Y no pueden asegurar que les va a ir del todo bien. Pero hay una confianza que dice, esto me va a ir bien. Para los que están más metidos con la filosofía de los negocios, está esa filosofía ganar. O sea, es una ganancia ya dada por hecho, ¿no? Hermanos, no creo que la planificación detallada esté mal. Creo firmemente que tenemos que calcular cada costo, ¿no? Ver cada detalle. Incluso ese es el camino del discipulado, ¿no? Jesús llamó a sus discípulos, pero no es un llamado a la ligera. Se debe hacer desde temprano y con prontitud, pero se debe hacer calculando el costo. Pero acá lo malo no es una planificación, sino en quién estoy confiando. Y como te decía, hay un gran énfasis en el yo. Confío en mí mismo. Algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo estás proyectando tu vida? ¿Lo haces siguiendo tu propio corazón? ¿Haces esto o aquello solo porque te gusta? ¿Te planteás las motivaciones que mueven tu corazón para tomar decisiones importantes? Quizá pensás que estás en las antípodas de los que siguen el deseo de su corazón. Entonces, lo que se puede ver en tu vida a la hora de tomar decisiones o emprender algo es una búsqueda incesante de la voluntad de Dios. Ya que no seguís los deseos de tu corazón, buscás la voluntad de Dios. Pasás tiempo en oración en forma constante. Meditás, indagás en las Escrituras para ver si hay principios bíblicos que no estás honrando, algo que quizás no estás teniendo en cuenta. Sumado a esto, no te apoyás en tu propia opinión, sino que como no seguís los deseos de tu corazón, buscás el consejo de hermanos maduros que te aconsejen con las Escrituras, porque no estás dispuesto a dar pasos en falso. Además de todo esto, los deseos, no se ven esos deseos egoístas por querer acumular riquezas, sino que ves todo como un beneficio para el reino. Y eso se refleja en tu generosidad a la hora de ofrendar, en la obra misionera, en cómo obtenés todas tus ganancias. Pero claro, si estas cosas no están presentes en tu vida, no están presentes en mi vida, si hay una ausencia de esto, déjame advertirte que el orgullo de nuestro corazón nos ha hecho confiar en nosotros mismos para seguir nuestros propios deseos. Porque si no, se tiene que ver otra cosa. Se tiene que ver todo lo contrario. Eso es lo que está esperando Santiago. No solo los que siguen su corazón proyectan su vida confiando en sí mismos, como lo dice el versículo 13, sino que también los que siguen su corazón no meditan
en la fragilidad y brevedad de la vida. Y esto es tremendo. Ellos no meditan en la fragilidad y brevedad de la vida. Esto de la fragilidad y brevedad de la vida no es algo que el mundo se dice constantemente. No es algo que les interese hablar. El texto va a decir, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Cuando no sabéis lo que será mañana. Santiago va a introducir este grupo de palabras utilizando un pronombre relativo. Que esto da inicio a algo muy importante. Es una cláusula de concesión. Esto implica que el estado o la acción del verbo anterior, que es iremos, estaremos, traficaremos y ganaremos, es verdadero a pesar de que el verbo de la cláusula concesiva es totalmente lo contrario. Es decir, ustedes están proyectando su vida, confiando en sí mismos, bosquejan todo, arman todo, tienen un plan detallado, aún o a pesar de que no saben lo que será mañana. No saben lo que será mañana. Y esto sí es una realidad. Dice, no sabéis. Esto tiene que ver con saber, conocer, entender. De aquí sacamos, de esta palabra griega sacamos la rama esta de la filosofía, epistemología, que es conocimiento. Bueno, ellos no tienen este conocimiento. No sabéis. Vosotros no sabéis. Fíjate qué chocante que es esto, ¿no? Porque ellos decían, nosotros iremos. Punto. Nosotros haremos. Nosotros traficaremos. Nosotros ganaremos. Ustedes no saben, les dice Santiago. No sabéis. Ustedes no saben nada de la vida. Es más, nadie tiene este conocimiento. Todos ignoramos lo que será mañana. En realidad ignoramos lo que va a ocurrir dentro de un instante. ¿Cuántas veces nos mostramos confiados, creyendo saber lo que va a pasar? Pero ¿cuántas veces cambian las cosas de un momento para otro, no? Porque no sabemos. Somos ignorantes. No podemos saber, y una noticia más, no hay nada que podamos hacer al respecto. No podemos torcer esa ignorancia. Tenemos que reconocer nuestra impotencia sobre el mañana. Jesús ya lo había dicho, ¿no? Ustedes no pueden controlar nada de lo que va a ocurrir. No pueden alterar nada en absoluto. No pueden cambiar el rumbo de la vida. Por eso le va a decir, así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hermano querido, hermana querida, no compres la idea de que podés ser el dueño de tu futuro. No lo compres, no asegures. Si el afán te nubla el presente, ¿cuánto más te va a nublar el futuro? No sabéis lo que será mañana. Albert Einstein dijo que somos arquitectos de nuestro propio destino. Falso, eso no es verdad. No sabemos lo que será mañana, dice Santiago. Y la razón de todo esto es por la pregunta que viene. Mira, dice, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Claro, la pregunta no tiene que ver con un tipo de respuesta metafísica para llevarnos a filosofar sobre el significado trascendental de nuestra vida. No está haciendo eso Santiago. No es que meditemos en la esencia de la vida, sino que él muestra esta expresión para hacernos reflexionar sobre nuestra pequeñez. ¿Qué es vuestra vida? Como diciendo, ¿qué vale una vida en relación a todo este universo? Nada. Es fútil, es pasajera. Claro que para los que hacen un culto a su propio ego, esto es absurdo. Porque aún el universo entero para ellos es pequeño, ¿no? Porque ellos son tan grandes. Creen que tienen tanto valor. Piensan en sí mismos de manera superlativa, exagerada. Creen que lo que lograron nadie más lo podría haber logrado. Nadie más lo podría haber hecho. Y Santiago viene a darles una muy mala noticia con una pregunta. ¿Qué es vuestra vida? ¿Crees que tus descubrimientos no hubieran sido posibles sin vos? Bueno, perdón, pero si no existieras, otro llevaría el nombre de los alcances que están rotulados con tu apellido. No sos nada.
Tu vida es prescindible. Meditaba en el Salmo hace un momento, en el Salmo capítulo 8, cuando está esa pregunta. Cuando miro los claros cielos, la obra de tus manos, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? La respuesta es nada. El hombre no es nada. Ustedes no saben lo que va a hacer mañana porque son insignificantes. Su vida es nada. Hay un pronombre relativo ahí que usa el escritor que tiene en mente, ¿qué clase? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la duración? ¿Cuál es la calidad de tu vida? La respuesta es una afirmación irrefutable, ¿no? Dice, ciertamente es neblina. ¡Qué tremendo! ¿Qué es vuestra vida? No es nada. Ah, bueno, sí, es algo. Es neblina. Tu vida es un vapor. Es un humo. Nada más que eso. No tiene, fíjate que el vapor, el humo no tiene una estructura consistente, no tiene una forma particular. Tu vida es nada. Así es tu vida. Claro, nos vendieron una mentira de que nuestra vida es tan importante hasta que pensamos que el mundo no puede funcionar sin nosotros. Imagínate si me muero. ¿Qué va a pasar? Literalmente, te digo algo, nos vendieron humo. Porque nuestra vida es humo. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y en Salmo 101.3 dice, 102.3 dice, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Todo sigue su rumbo sin nosotros, hermanos. Mira, recuerdo algo que impactó mi corazón. Cuando estaba en un velorio, esa casa velatorio estaba en una calle muy transitada y pasaban los colectivos y todo. Y vos podías tener esta imagen. Ahí adentro yacía el cuerpo inerte de una persona y esa persona estaba ahí. Y la gente se subía al colectivo, se seguía yendo a trabajar, seguían volviendo del trabajo, seguían algunos repartiendo sus pedidos, seguían comprando, seguían vendiendo. Todo funciona igual. Y esa persona ya no estaba más en este mundo. ¿Te das cuenta? Nuestra vida no es nada, somos insignificantes. Aunque tengas grandes proyectos, aunque te empeñes en alcanzar muchas cosas, tu vida es nada. Un escritor muy famoso decía constantemente que mientras él escribiera no iba a morir, porque ¿cómo se va a morir si está escribiendo un libro? Qué ingenuidad, ¿no? Eso, muchas veces pensamos eso, nos llenamos de un montón de cosas porque pensamos que eso nos va a dar vida. No, este proyecto me va a dar vida. No, sos nada, somos nada. Anteriormente Santiago ya había reducido a la vida a nada, ¿no? Cuando dijo, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Claro, fíjate con qué comparó la vida humana, ¿no? Con una hierba. Eso es tu vida, una flor. Una hierba que en un momento su gloria se ve cuando florece eso, ¿no? Pero después sale el calor, se seca y ya se pierde todo. Y claro, capaz que hasta ese punto decía, bueno, sé que es breve mi vida, pero aunque sea, al menos soy una flor hermosa. Puedes pensar, ¿no? Voy a vivir en este mundo como una flor hermosa. Sin embargo, Santiago llega al capítulo 4, versículo 14, diciéndote, sos un vapor. Ni siquiera sos una flor. Sos un vapor. Aquellos que siguen su corazón, esto les aterra. Esto no los deja tranquilos, los perturba. Claro, es humillante. No es el discurso que va a elevar la autoestima de una persona, decirle que no son nada. Pero no meditan en la fragilidad y brevedad de la vida. Ellos proyectan con soberbia porque creen que nunca van a morir. Y Santiago tiene algo más que decir. Ciertamente es neblina, pero te voy a dar un poco más de información. Es neblina, no como la niebla que está en Londres, que está ahí bastante tiempo, sino de esta clase de niebla, que aparece por un poco de tiempo.
y luego se desvanece. No hay registro de la niebla. ¿Te das cuenta? No, bueno, a las 3 de la tarde salís a la autopista y decís, che, acá se ve que hubo niebla. ¿Dónde está el rastro? Ya salió el sol, se secó, se acabó. No queda nada. Nuestra vida es fugaz, hermanos. Es simplemente un punto. Tu vida, mi vida, es un punto que pasa prácticamente desapercibido en este universo. El hombre es pequeño, es minúsculo, es diminuto, es ínfimo, es insignificante. Un día va a ser completamente olvidado por todos en esta vida. Somos polvo y al polvo volveremos. Pensá en los cementerios. Hay gente ahí que ¿quién conoce a todas las personas que están ahí? De hecho, en un momento, cuando ya no lo ven a los huesos, a sus familiares no los visitan, ¿qué hacen con los huesos? Los sacan y los tiran a una fosa, ¿no? ¿Quiénes son? No son nadie. Así es el hombre. No somos nada. Ellos pretenden ser algo, pero no son nada. Y tenemos que entender que nuestra vida acá en la tierra siempre es un poco de tiempo y nada más. ¿Cómo podemos definir la vida? Un poco de tiempo, nada más que eso. Somos vapor. No meditar en nuestra fragilidad y brevedad es necio, hermanos. Es necio. Es necio. Acompáñame un versículo ahí en Lucas capítulo 12. Este versículo quiero que lo veas. Que dice, Cristo también, el versículo 16, Lucas 12, 16, dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿no? Se proyectaba diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, había crecido tanto que ahora ya le quedó chico todo su granero. Y decía, esto haré, voy a hacer esto. Y lo decía en forma contundente. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Una proyección tremenda. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero el versículo 20 es tremendo. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermanos, meditemos en la fragilidad y brevedad de la vida. ¿Hasta dónde voy a seguir? ¿Hasta dónde voy a llegar siguiendo los deseos de mi corazón? Déjame decirte algo. Quizás no te vas a graduar nunca. Quizás no vas a poder ver nada de lo que esperabas ver. A lo mejor querías casarte y no te vas a casar. Querías ver crecer a tus hijos y no lo vas a ver. Querías ver a tus nietos y tampoco los vas a ver. Porque tu vida es incierta para vos mismo. No sabés lo que será mañana. Quizá pensá esto, la orden ya fue dada del cielo, de parte del dueño de la vida. Y no vas a terminar este año. No vas a terminar quizá la semana. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner en orden tu vida? Como el profeta Isaías advirtió a Ezequías, yo necesito que despertemos, hermanos. Que despertemos el entendimiento en esta mañana. Y como Isaías le dijo a Ezequías cuando estaba enfermo, vino el profeta y le dijo, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás, vas a morir. Vos podés pensar en toda una proyección que van a hacer en la semana, pero quizá la orden ya fue dada y lo único que se puede escuchar es, vienen por tu alma, vienen por tu alma. Tu vida es nada, tu vida es nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás queriendo manejar tus días de manera pretenciosa como si controlaras el mañana? ¿Cuán frecuentemente estamos pensando en la fragilidad de nuestra vida? ¿Acaso tratamos de evitar este tipo de conversaciones que exponen lo insignificante que somos? ¿Cuántos pensamientos estoy trayendo a mi mente que cultiven esta humildad en mí? No soy nada, es breve mi vida.
¿Qué mentiras puntualmente debemos quitar que alimentan nuestro corazón esos delirios de grandeza? Los que siguen su corazón, proyectan su vida confiando en sí mismos, ignoran la fragilidad y brevedad de la vida, pero también rechazan la autoridad y dependencia en Cristo. Rechazan la autoridad y dependencia en Cristo. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En lugar de lo cual deberías decir, en lugar de decir de forma presumida todo lo que sos capaz de lograr, lo que debes decir es, si el Señor quiere. Santiago les ordena subordinarse a la autoridad de Cristo, porque evidentemente no lo están haciendo. No les va a decir algo que están haciendo, ¿no? Le está diciendo algo que no hacen. No están teniendo en cuenta a Dios en sus planes. Mira, existe un ser que no es insignificante, que es trascendente, que es infinito, que es eterno. No solo está por encima del universo, sino que Él creó el universo y lo sostiene con su poder. Él es el Señor. Él no depende de nada ni nadie, es autoexistente. El hombre debe reconocer su autoridad y debe depender de Él. Esto es lo que el hombre insignificante tiene que hacer. La vida no se trata de lo que yo quiero. No se trata de lo que vos querés. No, es que yo quiero esto y a mí me gusta. Se trata de lo que Dios quiere. Esto podría ser algo general. Puntualmente la Biblia expresa lo que Dios quiere, ¿no? En primer lugar, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tu vida no se trata de los deseos de tu corazón, sino que se trata de lo que Dios quiere. Dios quiere que seas salvo. Te pregunto, ¿ya sos salvo? ¿Corriste a Cristo? ¿Depositaste tu confianza en el Salvador? ¿En el Creador de todo este universo, entendiendo que no sos nada? ¿Ya corriste a Él? No solamente eso expresa la Biblia en forma puntual, sino que en segundo lugar demanda una vida en santidad, y lo dice claramente, ¿no? Así como yo soy santo, sed también vosotros santos. Esta es la voluntad de Dios, ¿no? Que seamos santos, como dice también Primera de Tesalonicenses 4:3, que nos apartemos de la fornicación. Dios quiere esto. El Señor, el Creador del universo, quiere esto. Que seamos salvos, que seamos santos. Claro, esto es en forma general y podríamos ver varias más. Pero acá, particularmente, Santiago se refiere a viviremos y haremos esto o aquello, ¿no? Viviremos. Vamos a vivir si el Señor quiere. Depende pura y exclusivamente de su voluntad. ¿Por qué estoy vivo yo ahora, en este momento? Porque el Señor quiere. Tengo que reconocer eso. En lugar de estar presumiendo de todo lo que yo soy, tengo que entender que no soy nada y lo único que tengo, mi aliento, es por la voluntad de Dios. Nuestra vida está en su voluntad. Aunque somos vapor, aunque somos insignificantes, Dios conoce cada uno de los detalles de ese vapor, de esa insignificancia. Y fíjate ahí en Job capítulo 14, versículo 1, vamos a ver varios versículos. Dice, el hombre nacido de mujer, cortos son sus días, y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Versículo 5 dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, los cuales no pasará. Si tú lo abandonas, él dejará de ser. ¿Te das cuenta? Qué tremendo, ¿no? No solo viviremos si el Señor quiere, sino también lo que vamos a hacer depende del Señor. Se hará si Dios lo permite. Nuestra vida está en sus manos. Te pusiste a pensar, capaz no morís, pero hay una enfermedad que te impide terminar tus proyectos. Aunque vivas, eso no significa que vas a alcanzar tus metas. Aún las tareas que vas a hacer dependen del Creador. Puede que en este punto nos sintamos tranquilos, ¿no? Porque siempre utilizamos la frase, si Dios quiere. Terminamos de decir algo y decimos, bueno, paramos, si Dios quiere. Pero déjame decirte que también los inconversos utilizan esa frase. ¿La escuchaste alguna vez de un inconverso? Yo la escuché un montón de veces, si Dios quiere. Sin embargo, Dios no es el Señor de sus vidas, ¿no? Pero ellos dicen eso. Ellos lo dicen como un escudo protector.
para la mala suerte, ¿no? Lo usan en forma supersticiosa. Yo busqué en internet esta expresión a ver qué decía, y decía lo siguiente: la frase "si Dios quiere" es utilizada como una expresión aplicada al deseo personal de que algo se cumpla. Nada que ver. O sea, es el deseo personal de que algo se cumpla y por eso digo "si Dios quiere". Es como que le agrego esta dosis. Tremendo. Es como una expresión que se dice así también, ¿no? Quiero que algo se cumpla y para no caer en esa soberbia y mufar lo que quiero, entonces dijo, bueno, si Dios quiere. Es una buena opción. Voy a decir eso. Bueno, si Dios quiere, ¿no? Pero fíjate que los no creyentes que usan esta expresión, si Dios quiere, cuando van a emprender algo, no consultan en la revelación especial. No ven la palabra escrita como una autoridad para saber si en verdad Dios quiere esto o aquello. Ellos tampoco pasan tiempo orando. No buscan información y de qué manera esto sirve mejor a los propósitos de Dios. Ellos no buscan el consejo de un creyente maduro, no les interesa tu opinión, mi opinión. No buscan qué es lo que la Biblia muestra acerca de los principios. Ellos dicen si Dios quiere, pero realmente es mera superstición, porque no hacen nada concerniente a la voluntad de Dios. Pero el creyente sí. Hace cada una de estas cosas, ¿no? El creyente sí. Cuando él dice si Dios quiere, él hace todo. Busca en la Biblia, gasta tiempo en oración, busca el consejo de los hermanos. Hace todo esto. ¿Sí, no? Porque si no, ¿qué tendríamos que decir? Que el si Dios quiere es superstición también. Y eso es lo que está pasando. Hermanos, muchas veces decimos si Dios quiere. Pero acá no es simplemente decir unas palabras mágicas para que mis planes se cumplan. Acá lo que está haciendo Santiago es, tenemos que reconocer la soberanía de Dios y someternos bajo su señorío. Tenemos que reconocer que Él es el Señor. ¿De qué manera me estoy sometiendo al señorío de Cristo? ¿De qué manera estoy dependiendo de Él? Podemos decir mucho, hermanos, pero ¿sabes qué? Muchas veces terminamos confiando en nuestros deseos, en nuestra propia experiencia, en lo que se nos viene a la mente, lo que más nos beneficia, pero no tenemos en cuenta lo que el Señor quiere. Los que siguen su corazón proyectan su vida confiando en sí mismos, ignoran la fragilidad y brevedad de la vida, rechazan la autoridad y dependencia en Cristo, pero también terminan conscientemente entregándose al pecado. Terminan conscientemente entregándose al pecado. Y dice el texto 16 y 17, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Este pero va a contraponer a la vanagloria jactanciosa de lo que sería una actitud apropiada a la fe que Cristo exige, ¿no? Y posibilita. Es tremendo. En lugar de tener una actitud humilde, ya te dijo todo, ¿no? Todo lo que te acaba de decir de la vida, de los proyectos, de confiar en sí mismo, de no considerar la fragilidad de la vida, no someterse al señorío de Cristo. ¿Y qué se espera? Que haya humillación, que haya una actitud de humildad. Pero ¿qué hay? Soberbia. A pesar de todo esto, dice Santiago, ustedes se jactan en sus soberbias. Claro que la jactancia no siempre está mal, pero no tenemos nada en nosotros mismos para jactarnos delante de Dios. Nuestro único motivo legítimo de jactancia está en Cristo, y los creyentes se jactan solo en Cristo. ¿Por qué? Porque abandonaron toda jactancia vana, se glorían solo en la cruz. Pero esta jactancia es pecaminosa porque lo están haciendo en sus soberbias, Alguien dijo, en lugar de sujetarse a la voluntad de Dios en una actitud humilde, aquellos creyentes se habían envanecido. Ellos están gloriando en sus actos presuntuosos. Este es el colmo del pecado, ¿no? Al ver todo esto, no reconocen a Dios, resisten. Alardean de sus logros. Todo lo que ellos han alcanzado, tantos años esforzándose, todo
Eso refleja su propia imagen. Ellos están en el centro. Son los protagonistas de esta película, podríamos decir. Siguen una agenda personal, no les importa lo demás. Es su propia gloria. Se enorgullecen de toda su capacidad, sus hazañas, no viven para la gloria de Dios. Ellos buscan hacer alarde de sus conquistas. Podríamos seguir, ¿no? Todo lo que implica esto, se jactan en sus soberbias. Se convirtieron en esos charlatanes de sus conquistas y se entregan a una clase de vanidad y soberbia inimaginable, ¿no? Es todo vanidad. Y va a decir, toda jactancia semejante es mala. Capaz no te metes en ese grupo, pero hay algo parecido, hay algo similar en lo que te estás jactando, que no es en Dios. Toda jactancia que no sea en Dios y en la cruz de Cristo es mala, es mala. La palabra que utiliza para mala es ponera, es un adjetivo el más fuerte para referirse al mal. Es pervertido, es perverso. Esto es lo más bajo. Esto se espera de un inconverso, no de un hijo de Dios. La conclusión que va a dar Santiago en el versículo 17 es tremenda. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta última expresión está introducida por una cláusula inferencial. Es la conclusión lógica de todo el argumento anterior. Poder decir, por tanto es pecado a quien al saber hacer lo bueno y no lo hace. A quien sabe hacer lo bueno y no lo hace. Santiago está apelando acá enérgicamente a todo lo que le enseñó en esta sección, ¿no? Si alguno reconoce que está errando en los puntos tratados anteriormente y está confiando en sí mismo, no considerando la fragilidad y brevedad de la vida, no sometiéndose al señorío de Cristo y entregándose a sus deseos y a lo que ha proyectado su vida, tiene que saber una cosa: está pecando. Saber hacer una cosa y hacer todo lo contrario es pecado. Claro que el pecado que no soy consciente también tiene consecuencias. Pero cuando ya sé la directriz de parte de Dios y digo, bueno, yo ya sé que tengo que hacer esto, pero bueno, me cuesta. Eso es lo peor que nos puede pasar. Sé que tengo que ser humilde, pero soy orgulloso. Sé que tengo que hacer tal cosa, pero no la hago. Cuando sabés lo que tenés que hacer, el juicio no es igual. Es pecado. Es pecado. Claro, fíjate, si nos damos cuenta de lo insignificante que somos, ¿no? De que no sabemos nada de lo que va a pasar con nosotros. Reconocemos cuán breves somos en esta vida. Y ahí tenés a este ser insignificante, a esta nada, a este vapor, a este humo, diciéndole a Dios, yo voy a controlar mi futuro. Yo voy a alcanzar mis sueños. Yo voy a cumplir con mis metas, porque esto es lo que yo quiero hacer. Y nadie me va a cambiar. Nada, no voy a ceder. Claro, esto es algo que ya se vio. Este vapor violando la relación entre el creador y criatura, reclamando su autonomía. Él dice, bueno, yo sé que Dios dice esto, pero no lo voy a hacer. Ignorando y rechazando su dependencia. Y esta es la raíz de todo pecado, hermano. Claro, podemos ver la soberbia, el orgullo, pero ¿sabes qué? Te voy a decir, el pecado es algo que ya lo hablamos en algún momento. El pecado es reclamar la propia autonomía. Es querer hacer lo que yo quiero hacer. Ese es el pecado. Y el contexto del pecado es grave. ¿Por qué? Porque quiero hacer lo que yo quiero hacer a pesar de que Dios dice lo contrario. ¿No pasó eso en el huerto? Cuando Dios le dijo a Adán, esto no vas a hacer. De este árbol no tenés que comer. ¿Sabía Adán lo que tenía que hacer? ¿Hizo lo que tenía que hacer? No. ¿Qué dijo? Dios tiene este plan para mi vida. Dios es el soberano del universo, me hizo del polvo, imagínate, yo no soy nada, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a ser independiente en esto. Dios dice esto, pero a mí no me importa. Yo voy a hacer lo que a mí me plazca. Ese es el origen del pecado. Dios siempre es fiel en advertirnos acerca de nuestra propia ruina si abrazamos los deseos de nuestro corazón. Y esto es una advertencia. Dejá de pecar.
deja el pecado. Deja esa tendencia, deja de ser evasivo a los principios de Dios. No negocies con el pecado, abandonalo. Somete tu vida al señorío de Cristo. Si es a eso lo que... en eso consiste tu profesión de fe, ¿no? Ahora sabes lo que tienes que hacer. Hermanos, después de 1 hora de estudio, creo que la palabra fue clara. Sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer ahora. Ahora es cuestión de obedecer. Los que siguen su corazón proyectan su vida confiando en sí mismos, ignoran la fragilidad y brevedad de la vida, rechazan la autoridad y dependencia en Cristo, terminan entregándose al pecado. No lo hagamos, no nos entreguemos al pecado. No nos centremos en nosotros mismos, no seamos arrogantes en vernos de una manera grandiosa cuando no somos nada. No seamos ciegos en rechazar al amo de nuestra vida y no nos entreguemos al pecado. Y quiero dejarte estas preguntas para repasar y para utilizarlas también el miércoles. ¿De qué manera puedes identificar la soberbia que te incita a seguir los deseos de tu corazón? ¿De qué manera o de qué forma puedes identificar la soberbia que te incita a seguir los deseos de tu corazón? Haz el ejercicio, pensalo. Número 2. ¿Cómo vas a combatir de forma práctica la soberbia de tu corazón? No digas, bueno, tengo que ser humilde. Yo reconozco que soy orgulloso y tengo que ser humilde. Eso no sirve. Eso es general, eso no llega a la vida. Tenemos que hacer que la palabra llegue a nuestro corazón y afecte nuestra práctica. ¿De qué manera práctica vas a combatir la soberbia de tu corazón? Una pregunta de reflexión también. ¿Te has creído la gran cosa sin pensar en lo insignificante que eres? ¿Alguna vez meditaste en esto? ¿Sabes que pocas veces meditamos en lo fútil, en lo fugaz que somos? En lo prescindible que somos. No, yo que no falte porque si no todo se va a caer. Mentira, no somos nada. Y última pregunta es, ¿cómo se vería una actitud de humildad y dependencia en la voluntad de Dios a la hora de tomar decisiones personales? ¿Cómo se vería una actitud de humildad y dependencia a la voluntad de Dios a la hora de tomar decisiones personales? Voy a decidir, hacer tal cosa, irme a tal lado. ¿Cómo se ve una vida que no confía en sí mismo, que no sigue su corazón, que entiende la fragilidad de la vida, que no se entrega al pecado? ¿Cómo se ve una vida así cuando tiene que tomar una decisión práctica? Trabajo, carrera, estudio, vacaciones, lo que fuera. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se puede visualizar eso? Bueno, hagamos el ejercicio, hermanos. Llevemos la palabra a nuestra vida en forma práctica. Oramos. Señor, gracias por humillar nuestro corazón y destruir la soberbia, Señor, que nos hace pensar cuán grandes somos. Nos hace aferrarnos tanto a un nombre. Queremos un nombre, Señor, muchas veces queremos dejar todo un legado, dejar un montón de impacto, de influencia. Y reconocemos que eso es una aspiración arrogante, Padre, de nuestro corazón. No somos nada, Padre. Y si tú nos permites avanzar y impactar es por tu gracia, nada más que por eso. No radica en lo que somos, entendemos que somos vapor. Estamos muy afectados, Señor. Estamos muy afectados porque muchas veces y durante mucho tiempo hemos abrazado todo tipo de mentiras en relación a quienes somos. No nos hemos dado cuenta de que, o no hemos tomado conciencia de que la gracia nos alcanzó significa que estábamos perdidos, no merecíamos nada. Éramos la escoria de este mundo, como dice Pablo, o sea, una basura. Eso era nuestra vida, Padre. Santiago dice un vapor, un humo, Señor. Cuán bajos somos, Señor. Pero ahora somos tus hijos, Padre. Y cómo eso anima nuestros corazones, Señor. Cómo eso fortalece nuestra vida, porque somos tus hijos, Señor. Y claro, Señor, ahí nos asombramos con Juan. Qué asombroso es que el Padre nos llame hijos de Dios, Padre, siendo que somos tan insignificantes.
Y es todo tu gracia, Padre. No hay nada en nosotros mismos, no hay capacidad en la cual podamos gloriarnos, no hay proyección, no hay nada, no sabemos nada, carecemos de información, no podemos controlar, aun si supiéramos, no tenemos el poder para hacer nada, somos impotentes, dependemos de ti, Señor, y queremos ponerle un fin a esos deseos desenfrenados de nuestro corazón, Padre. Queremos ponerle un fin, Padre, que ya esto se erradique de nuestra vida, Padre. Ayúdanos, danos la gracia, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.